Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. En nuestra época, estas tres potencias han tenido grandes diferencias. ¿Cómo olvidar las guerras de sucesión española en la que participamos? A continuación les hablaré más sobre los conflictos en estos países y cómo nos afectó a nosotros los piratas. La Edad de Oro pirata comenzó en 1715, esto después de la guerra entre Inglaterra y España, también conocida como las Guerras de Sucesión Española, en las cuales Inglaterra sale vencedora, pero no obstante el Imperio Español siguió como una gran potencia, hasta aquella noche en la que perdió su flota, pero me estoy adelantando a los hechos. En la presente cápsula hablaremos de los conflictos entre las tres potencias más poderosas antes y durante la Edad de Oro de la piratería, dado que muchas de las acciones de estos tres países influyeron en la vida de los piratas más notorios de esa época. Estos hombres de mitos y leyendas eran forajidos de capa y espada, quienes llevaron la muerte y el terror en alta mar. Muchos tienen la idea de que eran unos villanos salvajes, otros piensan incluso que son un invento de las pantallas de Hollywood, pero no, estos fueron seres reales. Muchos de ellos se convirtieron en leyendas vivientes e infligieron temor a los imperios más poderosos del mundo. Estos Robin Hood del mar cambiaron el curso de la historia, dado que lejos de esas imágenes sanguinarias que muchos tienen de ellos, eran personas que creían en la igualdad y liberaban esclavos. Incluso crearon una república democrática, con lo que podemos decir que ellos son los verdaderos antepasados de la América moderna. A continuación hablaremos de los conflictos entre España, Francia e Inglaterra y cómo estos afectaron la vida de estos marineros, o estos hombres de mar afectaron los hechos de estos países. Las diferencias entre estas tres potencias europeas son latentes en cada uno de los materiales analizados, aunque son vistas de distintas formas en cada una de estas historias. Conflictos. Retrocedamos en el reloj un poco más de tiempo, para decir que por mucho tiempo España tuvo el Caribe para sí sola, hasta la llegada de los ingleses. Los españoles descubrieron en el Nuevo Mundo, gracias a los viajes de exploradores como Cristóbal Colón, la presencia de otras potencias europeas, como la de Inglaterra en Jamaica, Barbados, Bermudas, Bahamas, una presencia de invasión lisa y llana. España los quería fuera. Los llamados piratas del Caribe nacieron en medio de un conflicto brutal, durante 12 largos años en los que Europa estuvo sumida en una guerra. Podemos decir que la guerra de sucesión fue una especie de guerra mundial antes de la Primera Guerra Mundial.
Todo comenzó al momento en que España decide formar una alianza con Francia, con lo que nació una superpotencia, la más grande del mundo. Los otros poderes europeos, Inglaterra, Holanda y Austria, comenzaron a ver en esa alianza una gran amenaza. La guerra se propagó rápidamente por el Caribe, la puerta del Nuevo Mundo, la fuente de la increíble riqueza de España. Las islas en el Caribe eran la ruta a Sudamérica, donde los españoles extraían plata y oro, la cual viajaba hacia Europa por el Caribe. Los ingleses se negaron a ceder. La guerra era la oportunidad que tenía España de echarlos. Jamaica era el punto fuerte británico en la región, pero la corona británica no podía financiar a la marina del otro lado del mundo, así que desplegó su propia fuerza pirata. Por supuesto, sería muy vulgar llamarlos piratas. Les dieron un título más elegante: corsarios, marineros de fortuna financiados con dinero privado. Luego lucharon contra los españoles con el permiso oficial de la corona, llamado Carta de Marca o también Patentes de Corso. Durante la Guerra de Sucesión Española, el almirantazgo británico entregó 1622 patentes de corso. Son 1622 papeles que permitieron que un capitán robara un barco español. La corona británica obtuvo una marina mercenaria por poco. Los corsarios ganaban mucho dinero robando a los españoles, hasta que, después de 12 años, la guerra terminó. El costo de la guerra había llegado a niveles devastadores para todos los participantes. Los británicos salieron ganadores. La razón de esto se debió a que el rey Jorge I había quedado en la ruina y quería la paz a cualquier precio, por lo que los ataques a comerciantes españoles debían parar inmediatamente. Ya sin enemigos y sin poder saquear, miles de corsarios se quedaron sin trabajo. La marina había reducido su tamaño, pasó de ser de 50.000 hombres en 1712 a solo 14.000. El desempleo masivo en una comunidad que solo sabía hacer tres cosas: navegar, pelear y robar, no fue algo muy alentador. Los marineros se enfrentaban a una elección: morir pobres o vivir en la riqueza pero como piratas. Los guardacostas españoles eran una fuerza legítima de corsarios empleados por el gobierno español en el Caribe. En teoría, su trabajo era proteger los intereses comerciales españoles, pero en la práctica eran una amenaza para el comercio. Las Bahamas eran una excelente opción para atacar los territorios españoles porque las rutas principales las atravesaban. Por los vientos alisios, ningún buque podía dirigirse hacia España sin enfrentarse a una andanada en estas islas. Los marineros no eran los únicos que perdían contra los españoles. Los mercaderes de Jamaica, al igual que los mercaderes ingleses que comerciaban con Jamaica, pedían a gritos que hicieran algo para enfrentar a esos guardacostas. Así que presionaron al gobernador de Jamaica, Lord Archibald Hamilton. Por otro lado, en la isla de Nassau, en New Providence, el representante de la corona británica, Thomas Walker, estaba extremadamente preocupado de que las acciones de los piratas, los saqueos a las naves españolas, provocarían una respuesta militar por parte de España. Envió cartas para pedir ayuda a las autoridades de Londres y otros lugares. La prensa también recogió dichas quejas. Walker quería dirigir la atención de la corona hacia la piratería de Benjamin Hornigold en su isla, pero le salió el tiro por la culata. Estas historias de hombres que encontraban tesoros escondidos era una invitación abierta a cualquier aspirante a pirata, por lo que el puerto se convirtió en un criadero de piratas. Es en estas circunstancias que se da un acontecimiento que pone al Caribe de cabeza. El 23 de julio de 1715 partió de La Habana hacia España la llamada Flota de Indias, la cual iba cargada de oro y plata extraídos de colonias en Sudamérica. España confió en esta flota para exportar dinero, tesoros e ingresos del nuevo continente. Esta era la forma más obvia que tenía la corona para apuntalar su aventurismo en todo el mundo y también su mantenimiento y operaciones en su reino. La guerra y el clima impidieron que la flota navegara durante más de una década, pero en esos momentos España necesitaba el dinero. Después de la guerra de sucesión terminaron en quiebra, por lo que su situación era desesperada. El tesoro a bordo de esos 11 buques constituía unos 14 millones de pesos, el equivalente a cientos de millones de dólares en moneda estadounidense actual. Es decir, en esos navíos había más dinero del que podríamos ganar en más de 10 vidas. El cargamento era el más valioso que haya navegado por el Atlántico, pero los españoles sabían que estaban tomando un gran riesgo a raíz del clima. Era temporada de huracanes. Mientras que la flota avanzaba por la costa de Florida, sucedió lo peor. La flota del tesoro entró al ojo de una tormenta. Imaginen por un momento el miedo de esos tripulantes al ver que el cielo comenzaba a oscurecerse.
Se enfrentaron a olas de entre 12 y 15 metros de alto, rompían sobre ellos. El problema no eran las olas, sino el viento. La tormenta empujó los buques contra las playas. Si no maniobraban a tiempo, el mástil se rompería. Uno por uno los buques se rompieron. Miles de hombres se ahogaron. Los 11 galeones fueron destrozados, y sus fortunas se esparcieron en Vero Beach, en Florida. La noticia del naufragio se extendió como pólvora. Era como descubrir un pozo de petróleo, pero a otro nivel. Al enterarse de la noticia, el gobernador Hamilton decidió que quería involucrarse. La tentación era muy grande, pero necesitaba valerse de una artimaña que lo hiciera oficial. El oro español estaba custodiado por un pequeño grupo de españoles, quienes desafortunadamente no representaban ninguna amenaza para corsarios bien experimentados. Este hecho histórico es conocido en la historia de las piratas como la Urca de Lima, o también el Arca de Lima. Hagamos un punto y aparte para mencionarla dentro de los medios de comunicación. La representación más conocida que se tiene de este hundimiento se dio en las 2 primeras temporadas del serial televisivo Black Sails. Fue objetivo de los piratas de las primeras 2 temporadas en la serie, un legendario navío español llamado Santísima Trinidad, el cual formaba parte de una gran flota. Se hundió en 1715, cerca de Fort Pierce, Florida, debido a una tormenta que se llevó 1000 vidas y la mitad de las naves. Los supervivientes y el resto de los navíos llegaron hasta la costa y lograron rescatar gran parte del tesoro. Escondieron una porción y pidieron un rescate que tardó un mes en llegar desde Cuba. Henry Jennings y Charles Vane saquearon gran parte del botín, aunque después los españoles recuperaron la mitad de ese botín. En Black Sails es parte de este oro el que entierra James Flynn, que protagoniza la novela de R.L. Stevenson, La Isla del Tesoro. No se volvió a saber nada del barco hasta ser encontrado en 1928. Mientras tanto, en Nassau, Thomas Walker pensaba que la presencia de esa plata española en su isla irritaría a la corona española, con lo que buscaría represalias contra su ciudad natal. Como ya lo habíamos señalado, Walker estaba incómodo por la presencia de un grupo de piratas en su isla, y desafortunadamente al terminar la guerra de sucesión, Gran Bretaña había perdido interés en el Caribe, por lo que Walker y los otros colonos legítimos de la isla quedaron indefensos. No tenían a nadie a quien recurrir. Solo para aclarar un punto, durante más de 100 años los piratas ingleses atacaron a los tradicionales enemigos de Inglaterra, ya sean estos españoles o portugueses. Es hasta los años de 1700 que se da por primera vez el caso de que estos bandoleros atacaban barcos ingleses. Estaban enemistados con el nuevo rey británico, George I, quien de hecho era de nacionalidad alemana y ni siquiera sabía hablar inglés. Por información que recibiera el gobernador de Virginia, Alexander Pusswood, la guarida de piratas crecía y producía más piratas, quienes representaron un peligro desestabilizador para el comercio. Como gobernador de una colonia real que producía un valioso producto, el tabaco, tenía la responsabilidad de proteger los navíos que salían de sus puertos. Toda la economía de la bahía de Chesapeake dependía de la producción del tabaco y su eventual venta en Inglaterra. Pero lo peor estaba aún por venir. Pronto los piratas comenzarían a atacar el comercio que movía al imperio británico, la esclavitud. El peligro era muy claro, por lo que no solo Pusswood estaba preocupado. Otros gobernadores enviaron despachos urgentes a sus amos en Londres, a quienes pedían cada vez con más insistencia que hicieran algo. La esclavitud era el negocio sucio que impulsaba el comercio británico. La trata de esclavos implicaba tomar personas de África y llevarlos al otro lado del Caribe, a las colonias estadounidenses, almacenar productos de estas regiones y traerlos de vuelta a Inglaterra en un comercio triangular. Por un momento imaginen a estos seres humanos arrancados de sus familias y hogares, quienes son arrastrados brutalmente al otro lado del mundo, donde eran usados como moneda humana, el precio de la creciente adicción de Occidente. Una palabra quizá explique por qué los esclavos eran tan necesarios para las colonias en el siglo XVIII. Pasaron de ser un lujo a una necesidad percibida para las dietas y paladares europeos: el azúcar. Cada nación europea tenía una colonia en el extranjero que producía azúcar: Brasil, Jamaica, incluso Saint Domingue, hoy en día Haití. Pero los esclavos eran algo más que una moneda. Una vez intercambiados por azúcar se les ponía a trabajar y cultivaban más. Era un trabajo agotador que provocó una enorme cantidad de muertes. Es imposible exagerar el horror en un barco esclavista. Pasaban meses en el mar en cuartos increíblemente estrechos. A las personas esclavizadas no se les permitía hacer mucho más que trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. Desde la perspectiva de los piratas se encontraron con algo nunca visto: personas en condiciones infrahumanas de hacinamiento, quienes habían estado en el mar durante meses. Haber sido abordados por un grupo de piratas era agregar confusión a una situación que ya era confusa.
Alguien como Negro César, el segundo de a bordo de Edward Teach Barba Negra, que había sido esclavo, podía entender y sentirse identificado con la experiencia de los cautivos. Viajaban bajo la cubierta, eran cientos, más que la capacidad del barco, ni siquiera podían sentarse erguidos, estaban cubiertos de heces, orina y vómito. Esto provocó enfermedades incontrolables, particularmente la disentería, por el agua contaminada. Una de cada 5 personas esclavizadas murió en el viaje por el pasaje del medio. La trata de esclavos tenía un valor de miles de millones de libras al año para los hombres de Londres. Por desgracia para ellos, sus barcos se vieron obligados a atravesar las aguas del Caribe, que eran custodiadas por piratas, a la falta de una ruta alternativa. No podían rodear a los piratas, así que todos los navíos estaban en riesgo de sufrir un ataque. De repente hubo un corto en el flujo de circulación. Para muchos barcos era demasiado peligroso aventurarse por las rutas comerciales, en especial las que estaban junto a las Bahamas. En las guaridas de piratas, al momento en que los buques negreros comenzaron a sufrir ataques, las ganancias de los mercaderes recibieron un gran golpe. Entre más audaces se volvían los ataques piratas, más grandes eran los barcos armados que los mercaderes ingleses necesitaban para proteger su exclusiva trata de esclavos. Hablemos un poco de dichas embarcaciones, ya que los negreros debían tener ciertas características. Ser grandes para poder llevar la mayor cantidad de esclavos, ser rápidos porque cuanto más tiempo estaban en el mar cruzando el Atlántico, más esclavos morirían en el viaje, y lo más importante, debían estar bien armados para defenderse de los ataques. En el corazón del Imperio Británico, el principal comerciante de esclavos era Humphrey Morris, un miembro del Parlamento y primer gobernador del Banco de Inglaterra, así como una persona muy importante en la sociedad británica. También era mercader y había encargado la construcción de un barco, el Whydah. Este barco negrero estaba especialmente diseñado, era veloz y podía llevar hasta 28 armas de cañón, uno de los sistemas de armas más avanzados y peligrosos, el tipo de navío que un pirata querría capturar. Para los esclavos africanos se abrió un mundo de posibilidades y el potencial de libertad, movilidad e incluso aventura en el mundo de la piratería. Unirse a una tripulación pirata no era una idea excelente, pero era mucho mejor que ser esclavo. Marcaba un progreso para ellos. La idea de que hubiera africanos libres capaces de tripular un barco y dominar otros barcos mercantes británicos era algo aterrador para los mercaderes de esclavos. Algo que para ellos podía destruir su economía. Barba Negra presentó una importante interrupción en el comercio de esclavos, con lo cual irritó a la élite colonial de Gran Bretaña, a personas como Alexander Pushwood, el gobernador de Virginia. El Whydah llegó a Port Royal. Lograron vender un cargamento humano de esclavos. Al salir del puerto y empezar la última etapa de regreso a Londres, el buque iba lleno de tesoros valiosos. Entre la Española y Cuba, el vigía del Whydah divisó buques en el horizonte. El capitán Lawrence Prince pensó que era un destacamento de la Marina Real, pero enseguida se dio cuenta de que los perseguían piratas. La bandera negra en el mástil les adelantó lo que les esperaba. Se trataban de Samuel Bellamy y Paul Scrap Williams, quienes se estaban acercando al Whydah. Sabían que les esperaba una lucha. El Whydah aceleraba hacia el mar abierto, pero Bellamy se negaba a rendirse. La persecución duró 3 días y les llevó más de 450 kilómetros, hasta que Bellamy y su tripulación entraron en el rango de disparo de los cañones. Mientras el buque de Bellamy se acercaba al Whydah, la tripulación del barco negrero se enfrentaba a su peor pesadilla. Bellamy usó el truco del terror psicológico. A bordo de su navío había alrededor de 20 africanos, sin grilletes y armados. Para un hombre que acaba de llevar esclavos al otro lado del Atlántico era una idea aterradora. Solo piensa en el terror que sintieron al pensar en la venganza que podían estar fragando unos hombres en contra del capitán y la tripulación de un barco negrero. Los esclavos con grilletes no significaban nada para el capitán Prince, pero esclavos con alfanjes eran una clase magistral de guerra psicológica. Al capturar barcos mercantes, los piratas a menudo encontraban azúcar, tabaco, cosas que tenían algo de valor, pero no eran cosas fascinantes y no valían nada a menos que las vendieran. Pero al capturar el Whydah descubrieron que los cascos estaban llenos de oro, por lo tanto un gran botín. A bordo había todo lo que con los piratas soñaban encontrar. La captura del Whydah volvió famoso a Samuel Bellamy, volviéndolo una leyenda viviente. Al llegar la noticia a Londres se desató un caos. Humphrey Morris, el futuro gobernador del Banco de Inglaterra, se hartó. Incluso las personas que no habían perdido ganancias por ataques piratas sintieron los efectos. La amenaza pirata hacía que los mercaderes temieran navegar. Eso significaba que el comercio no solo estaba bajo ataque, sino que se terminaba. Los piratas se convertían en una amenaza existencial para los imperios, no solo una molestia. Es así como el némesis de los piratas entró en la historia.
Woodes Rogers, un hombre que buscaba una cosa contra los piratas: venganza. A medida que la República Pirata ganaba fuerzas, crecía la preocupación en el imperio, y sin duda especialmente en Londres, porque los piratas empezaron a desestabilizar no solo el comercio, sino la seguridad de las colonias. Temían que la trata de esclavos se volviera insostenible si no se trataba de la amenaza pirata, porque era muy poderosa en el Caribe, no había una ruta alternativa, no se podía esquivar a los piratas. Los gobernadores comenzaron a quejarse del aumento de la piratería en Nassau. Esto causaba disturbios en las plantaciones de esclavos del Caribe. En muchas de estas islas, la población esclava superó ampliamente el número de la población europea, así que se temía un levantamiento de esclavos, o que los esclavos sintieran que tenían un futuro posible. La esperanza era algo peligroso en esos lugares. Woodes Rogers era genuino, un marinero experimentado, rudo y de lo más picante. Fue una de las pocas personas que había dado la vuelta al mundo. Al entrar a una habitación, antes de que abriera la boca, se notaba que era un hombre que conocía el peligro, la emoción, la aventura. En un viaje alrededor del mundo como corsario, le dispararon en la cara con un mosquete, se le cayeron los dientes, se deslizó por toda la cubierta y tragó algo duro, que no sabía qué era. 2 meses después, el doctor descubrió que Woodes Rogers se había tragado la mandíbula. El plan de Woodes Rogers era expulsar a los piratas de las Bahamas, asumir como gobernador y restablecer la ley y el orden en las colonias. Los comerciantes británicos pedían acción. Finalmente perdieron la paciencia con el parlamentario Humphrey Morris. Rogers planeaba dividir a los piratas. El indulto introdujo confusión y lucha interna entre los piratas de las Bahamas. Al llegar la noticia del indulto a Nassau fue una gran noticia para todos, ya que muchos se habían convertido en piratas por desesperación. El indulto fue la primera etapa para pacificar a los piratas de Nassau. De repente tenían una opción. Querían volver a la civilización, quedarse con todo lo que habían tomado y ser absueltos por sus crímenes pasados, o querían seguir con los levantamientos. Los británicos enviaron una misión liderada por el capitán Vincent Spears al corazón de la guarida de piratas para seguir el tema de la oferta de indulto del rey. Ese fue un momento muy tenso, un movimiento arriesgado. Era la primera vez que un barco de la Marina Real entraba en la boca del león del puerto de Nassau. Pero que quede claro, no todos renunciarían tan fácil a la lucrativa vida del pirata. Tal es el caso de Charles Vane, que se convirtió en el líder de la facción anti-indulto en Nassau. Vincent Pearce lo capturó a él y su tripulación, con lo que se creó un problema. Existía la posibilidad de que se perdiera la confianza si arrestaban a varios piratas justo al momento que se ofrecía el perdón. Podían confiar de que la corona, la Marina Real y las autoridades no los traicionarían. Muchos en la isla se dieron cuenta de que querían apoyar a alguien que iría por todo y atacaría al imperio. Vane era ese hombre. En un momento táctico a veces hay que retirarse a una posición defensiva. Esa fue una de esas veces en las que Vane se permitió tomarse un respiro para poder pelear de nuevo otro día. Al momento en que Pearce conoció al veterano pirata Benjamin Hornigold, quien hubiera fundado la República Pirata de Nassau, por lo que era considerado como el padre de los piratas, debió haber pensado: ¿quién es este hombre? ¿Es realmente quien dice ser? Pero inmediatamente su opinión sobre el viejo lobo de mar cambió. Desafortunadamente la misión de Pearce fracasó al momento en que Charles Vane se dio a la fuga de la isla. Mientras que se propagaba la noticia de los alborotos del nuevo capitán pirata, el capitán de la Marina Real huía hacia la ciudad de Nueva York con una misión en ruinas. En Londres, el cazador de piratas Woodes Rogers se preparaba para poner a Nassau a sus pies de una vez por todas. Rogers sabía que muchos habían aceptado el indulto, y eso le facilitó las cosas al reducir las filas de piratas. Pero eso también introdujo confusión y lucha interna entre los piratas de las Bahamas. Eso debió haber sido parte de su plan: divide y vencerás. Era el hombre del rey, quien representaba al gobierno, la ley y el orden para limpiar ese lugar. Lideraría la mayor fuerza jamás desplegada contra los piratas y confiaba en que tenía a Dios de su lado. Pero tenía un problema en forma del pirata más brutal que jamás haya existido: Charles Vane. La República Pirata era más escandalosa que nunca bajo la nueva administración de Charles Vane, quien había regresado de sus andanadas en el mar. Benjamin Hornigold sabía de lo que Vane era capaz y se escondió. Los ideales de la República Pirata se estaban desmoronando. Su capital, Nassau, estaba al borde del abismo. Con la llegada de Rogers, Vane le envió una carta por medio de un intermediario, James Bonney. En su carta, Vane le dijo a Rogers que aceptaría el indulto con una condición: que se le permitiera mantener todo su botín. Desgraciadamente se necesitaría más que una carta para apaciguar a Woodes Rogers. El cazador de piratas iba en serio. Había viajado al otro lado del mundo para acabar con la República Pirata de Nassau en nombre de Dios y el país. Ya habíamos mencionado la horrible cicatriz que Woodes Rogers tenía en la cara.
porque la última vez que había peleado contra piratas había recibido un disparo en la boca, y ahí estaba otra vez a punto de volver al mismo tipo de conflicto con el mismo enemigo. Lo que quedó de la comunidad pirata de Nassau esperaba la respuesta de Rogers. La flota de Rogers con la fuerza de 200 hombres bloqueaba el puerto de Nassau. Bain tomó uno de sus barcos y lo llenó con todo lo que encontró que era inflamable, brea, alquitrán y probablemente todo tipo de químicos. La cereza del pastel fue cargar todos los cañones del barco con doble carga. Al calentarse dispararían al azar y quizá causarían daños alrededor. Bain desató el infierno en alta mar contra la marina del rey. Esos barcos de fuego, como les decían, eran lo más aterrador que un marinero podía encontrar en el mar, porque los barcos estaban hechos con madera y cáñamo, cuerdas, alquitrán y velas. Y eso prendía fuego rápido. Los barcos de Woodes Rogers cortaron sus amarras, se separaron y huyeron en cualquier dirección para alejarse del barco de fuego. Mientras Rogers y su flota se dispersaban, Bain escapaba en su balandra. Ya con Charles Bain lejos en el mar, Woodes Rogers llegó a Nassau como el nuevo gobernador oficial. Probablemente se sintió alentado por su llegada formal. Benjamin Hornigold y otros piratas se reunieron para saludarlo como correspondía. La llegada de Rogers a esa guarida de piratas marcó su transformación en una colonia más formal e inició una nueva era en Nassau, ya que reestructuró la isla. En el serial televisivo Black Sails, el escenario principal es Nassau, en las Bahamas, donde Elinor Guthrie se encarga de vender la mercancía robada. En muchas ocasiones la podemos ver conversar con las prostitutas y comerciantes del puerto, donde son latentes los rumores acerca de que los españoles por un lado y los británicos por otro planeaban reconquistar la isla. En la realidad esto sí ocurrió, la armada de este último país recuperó el puerto. En palabras del pastor del pueblo que aparece en la serie, dicen que el rey busca reasegurar el gobierno de las colonias, tal vez pronto, confirmando con ello los rumores. Los problemas entre estas tres naciones no cesaron con la caída de la República Pirata, siguieron latentes después de terminada la edad de oro de la piratería. Es en esta parte de la cápsula que me gustaría platicarles de cómo se han escenificado estas diferencias dentro de los medios de comunicación. Comenzamos con la telenovela mexicana Pasión, la cual nos presentó un escenario secundario, la isla de la Mariana, donde Camila, la protagonista de la historia, fue llevada, después de ser secuestrada y es comprada como sierva por don Timoteo de Salamanca, un anciano millonario, quien la obliga a casarse con él. Mediante pláticas que Camila sostiene con su nuevo esposo, así como con doña Francisca Elisabetta, hermana e hija de Timoteo, nos enteramos de la situación de la isla. Los franceses no querrán enemistarse con la población española que vive aquí, menciona Elisabetta al momento que le preguntan cómo cree que les irá con este nuevo rey francés. También en una carta que más tarde Camila envía a su familia en la Nueva España, ella les menciona que está en la Mariana, que había sido del Reino de España y que ahora era perteneciente a Francia. Don Gaspar de Valdés, un clérigo y político español, estuvo a cargo de firmar la cesión de la isla a los franceses, así como también sirvió de mediador entre el nuevo gobierno y los residentes del puerto. Menciona que fue un engorroso tema. Recordemos que el periodo de ambientación de este melodrama casero es colonial, entre los años de 1740 a 1750. En la cuarta entrega de la franquicia de Piratas del Caribe, Navegando Aguas Misteriosas, podemos ver las diferencias entre España y Gran Bretaña, en las expediciones que enviaron en busca de la Fuente de la Juventud. Basta decir que esta película también tiene ambientación entre los años de 1740 y 1750. Tengo un informe, los españoles han localizado la Fuente de la Juventud. No permitiré que un melancólico monarca español, además católico, obtenga la vida eterna. Con esas palabras que el rey George II de Inglaterra menciona a Jack Sparrow, podemos ver la rivalidad entre él y Fernando IV de España. Al final de la historia, después de la batalla que libraron los hombres de Barba Negra contra los soldados ingleses, llegan los españoles a detener la contienda. Para evitar que estos hombres tomaran la fuente, el teniente Theodore Groves tira su espada y extendiendo la bandera de su país dice las palabras: "Esta tierra es reclamada para siempre en el glorioso nombre de su majestad, el rey George", pero no termina su parlamento ya que el oficial al mando de los españoles lo mata de un disparo. Estos sucesos que fueron representados si bien fueron reales, y como ya lo mencioné, sucedió al terminar la Edad de Oro pirata, por lo que me pareció importante mencionarlos en la presente cápsula. En conclusión, la Edad de Oro de la piratería comenzó al terminar la guerra entre Inglaterra y España, en 1715, en la cual Inglaterra sale vencedor.
sin que el Imperio Español dejara de ser una fuerza que temer, hasta la noche en que España perdió su flota, con lo que queda en quiebra, y con sus riquezas esparcidas en el fondo del mar. El botín hundido era un faro para esos marineros rebeldes que merodeaban por el Caribe y la costa este de América. Es curioso el saber que, tras el fin de las hostilidades, esos buques de defensa españoles que formaban parte del Urca de Lima eran costeros que secuestraban buques ingleses, en especial los que salían de Jamaica. Durante más de 100 años, los piratas ingleses atacaron a los tradicionales enemigos de Inglaterra, ya sean buques españoles o portugueses. Es en la década de 1710 que se dio por primera vez el caso de que unos piratas ingleses atacaron barcos ingleses. Un dato sorprendente de la edad de oro de la piratería es que muchas de las tripulaciones tenían un gran número de antiguos esclavos africanos, a quienes los piratas liberaban al ofrecerles formar parte de ellos. El pirata más famoso de ascendencia africana sería Negro César. Al momento en que la piratería alcanzó su máximo apogeo, fue que se convirtió en una latente amenaza para los gobiernos imperiales, ya no solo una molestia. En el caso de los ingleses, sus barcos de marina real que estaban apostados en América eran superados por los piratas, tanto en armas como en número. Y fue en ese momento que se dio el episodio de Bull Roger y sus indultos reales. Para los piratas, el indulto del rey representó una elección que nunca pensaron que iban a considerar. Tenían la idea de que la piratería era un viaje de ida únicamente, y de repente tenían otra opción. Durante más de 2 años los piratas de Nassau habían aterrorizado al transporte en el Caribe. Ahora, en una decisión sorprendente, la corona británica les ofreció un indulto. La piratería marcó un principal problema entre estos 3 países. Cada uno prefirió combatirlo por sí solo, y no hacer ningún tipo de alianza para acabar con la amenaza. Y si bien el indulto sirvió para aplacarlos, estos no dejaron de existir y seguir causando estragos para estos países. Como corsario de Inglaterra, yo mismo me di cuenta de muchas de estas cosas, llegando a estar presente mientras sucedieron. Tal parece que los problemas entre estos países no van a terminar nunca. Hablar de esto me induce un sueño. Dormiré la siesta. Hasta más tarde, muchachos.